Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Ana Frank, la voz que no pudieron callar. La historia de Ana Frank es una de las más conmovedoras del siglo XX. Su voz, conservada en las páginas de un diario escrito en secreto durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un símbolo universal de la esperanza, la resistencia y la inocencia perdida en tiempos de barbarie. Pero detrás de este cuaderno de tapas rojas y blancas había una niña real, curiosa, soñadora, inteligente, llena de humor y energía. Esta es su historia. Infancia y raíces. Annelies Marie Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt del Meno, Alemania, en el seno de una familia judía liberal. Su padre, Otto Frank, era un hombre culto, amante de la lectura, que había participado en la Primera Guerra Mundial como oficial alemán. Su madre, Edith Hollander, era una mujer de carácter más tradicional, dedicada al hogar y profundamente religiosa. Ana tenía una hermana 3 años mayor, Margot, con quien compartía una relación cercana, aunque no siempre fácil. Desde pequeña, Ana se destacó por su energía y su curiosidad. En la escuela sus maestros la recordaban como una niña habladora, divertida y con una imaginación desbordante. Como dato curioso, Ana comenzó a escribir desde muy temprana edad. Le gustaban los cuentos, los animales y soñaba con ser escritora o periodista. Ya entonces anotaba todo lo que observaba, lo que sentía, lo que pensaba y lo que imaginaba. El ascenso del nazismo y la huida. En 1933, cuando Ana tenía apenas 4 años, Adolf Hitler llegó al poder. Su política antisemita cambió radicalmente la vida de los judíos alemanes. Los Frank comenzaron a sentir el peso de las restricciones. Otto perdió su trabajo, Margot no podía ir a la escuela judía y los amigos desaparecían uno tras otro. Otto, previendo lo que vendría, decidió emigrar. En 1934 la familia se trasladó a Ámsterdam, en los Países Bajos, donde Otto abrió una pequeña empresa llamada Opteca, dedicada a la venta de pectina, un ingrediente para hacer mermeladas. Ana comenzó a asistir a la escuela Montessori y rápidamente aprendió neerlandés. Se adaptó con facilidad a la nueva vida, hacía amigos, le encantaban las películas y soñaba con ser actriz. Sin embargo, la tranquilidad no duraría mucho. La ocupación nazi. En mayo de 1940, los nazis invadieron los Países Bajos. Poco a poco, las medidas antijudías comenzaron a aplicarse también allí. Los judíos no podían andar en bicicleta, asistir al cine ni visitar parques. Ana escribiría más tarde: de repente todo cambió, nos volvimos diferentes y nadie quería ser nuestro amigo. En 1942, Margot recibió una notificación de deportación a un campo de trabajo. Otto comprendió que era el momento de desaparecer. La familia se ocultó en un anexo secreto, un espacio escondido detrás de una estantería en el edificio donde funcionaba su empresa, en el número 263 del Pringestraat, en el corazón de Ámsterdam. El anexo secreto. El 6 de julio de 1942, la familia Frank se mudó en silencio al escondite. Poco después se les unió la familia Van Pels, a quienes Ana llamaba los Van Damme en su diario, y más tarde un dentista llamado Fritz Fetzer, a quien ella apodaba Albert Dussel. Durante más de 2 años, 8 personas compartieron aquel pequeño espacio de unos 50 metros cuadrados. Debían guardar silencio durante el día para no ser descubiertos por los empleados del edificio. Solo podían moverse libremente por la noche. Fue allí donde Ana recibió en su cumpleaños número 13 un regalo que cambiaría la historia, un diario de tapas rojas y blancas cuadriculadas al que llamó Kitty. En él escribió: «Espero poder confiártelo todo, como nunca he podido hacerlo con nadie.
y espero que seas una gran fuente de apoyo y consuelo. Ana escribió en su diario sobre todo las tensiones del encierro, los conflictos familiares, sus sueños, sus miedos, sus primeras emociones amorosas y sus reflexiones sobre el mundo exterior. A veces se mostraba filosófica y madura, otras impactante y adolescente. Como dato curioso, durante su tiempo en el escondite, Ana reescribió gran parte de su diario con la esperanza de publicarlo después de la guerra. Había escuchado en la radio que el gobierno holandés buscaba testimonios de la ocupación. Quería titular su libro La casa de atrás. El amor y la esperanza. Durante los largos meses de encierro, Ana se acercó al hijo de los Van Pels, Peter, de 16 años. Entre ambos nació una amistad que pronto se convirtió en un tierno romance adolescente. Ana escribió sobre él con dulzura y confusión. Siento que Peter me comprende. Quizá en medio de esta oscuridad hemos encontrado un poco de luz. A pesar del miedo constante, Ana mantenía una fe inquebrantable en la bondad humana. En una de sus entradas más célebres escribió: «A pesar de todo, sigo creyendo que la gente es buena de corazón». Estas palabras, escritas en medio del horror, se convertirían en símbolo de esperanza para generaciones enteras. El arresto. El 4 de agosto de 1944, tras más de 2 años escondidos, el anexo fue descubierto. Aún hoy no se sabe con certeza quién los delató. Fueron arrestados por la policía nazi y trasladados al campo de tránsito de Weisborg, y luego deportados en el último tren que salió hacia Auschwitz, el 3 de septiembre de 1944. De las más de 100.000 personas judías deportadas desde los Países Bajos, solo unas 5.000 regresaron con vida. En Auschwitz la familia fue separada. Otto fue enviado al campo de hombres, Edith, Ana y Margot al de mujeres. Meses después, en octubre de 1944, las hermanas Frank fueron trasladadas al campo de Bergen-Belsen, en Alemania. Allí, en condiciones infrahumanas, contrajeron tifus. Margot murió primero y poco después, en febrero o marzo de 1945, Ana también falleció a los 15 años de edad. El campo fue liberado apenas unas semanas después, en abril. El diario sobrevive. Otto Frank fue el único sobreviviente de la familia. Cuando regresó a Ámsterdam, recibió el diario de manos de Miep Gies, una de las personas que los había ayudado durante el encierro y que había conservado los escritos de Ana. Otto decidió cumplir el sueño de su hija y publicar el diario. En 1947 apareció la primera edición. Rápidamente fue traducido a decenas de idiomas. Hoy se estima que se han vendido más de 35 millones de ejemplares en más de 70 idiomas. En 1952, cuando se publicó en inglés bajo el título The Diary of a Young Girl, el prólogo fue escrito por la famosa escritora Eleanor Roosevelt, quien dijo: «Este libro debe leerse como el testimonio de una niña, pero también como la voz de todos aquellos que fueron silenciados». El legado de Ana Frank. El anexo secreto se convirtió en un museo en 1960. Cada año, más de 1 millón de personas lo visitan para rendir homenaje a Ana y a las víctimas del Holocausto. Su historia ha inspirado películas, obras de teatro, canciones y miles de proyectos educativos en todo el mundo. Pero más allá del símbolo, Ana Frank sigue siendo una adolescente con sueños y emociones universales. Entre los datos curiosos, su obra y su legado destacan que Ana soñaba con ser periodista y escritora famosa y su deseo se cumplió póstumamente. En 2009, su diario fue incluido por la UNESCO en la lista del Patrimonio Mundial de la Memoria. Científicos forenses han demostrado que todas las páginas del diario fueron escritas por ella, acallando rumores de falsificación. En 2015, una nueva edición publicó fragmentos previamente censurados donde Ana reflexionaba sobre la sexualidad y el cuerpo femenino, mostrando su profundidad y modernidad como pensadora adolescente. La voz eterna.
La historia de Ana Frank no es solo un testimonio del sufrimiento judío durante el Holocausto, sino también una llamada a la empatía, la tolerancia y la esperanza. En una de sus últimas anotaciones escribió: «Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero todavía se puede impedir que ocurra de nuevo». Su voz frágil y valiente continúa hablándonos más de 80 años después. En cada página, en cada frase, Ana Frank sigue recordándonos que incluso en los tiempos más oscuros la humanidad puede conservar la luz. Cierre. Ana Frank tenía solo 15 años cuando murió, pero dejó un legado más poderoso que el de muchos adultos. Su diario es más que un libro, es un espejo de la condición humana, una advertencia y una promesa. Mientras haya alguien que lea sus palabras, Ana Frank no morirá jamás. El diario de Ana Frank. Hay historias que no se leen, se sienten, y una de ellas es la de una joven llamada Ana Frank, una niña judía de 13 años que en medio del horror de la Segunda Guerra Mundial se aferró a la esperanza y a las palabras. Su diario no solo fue un cuaderno, fue su refugio, su confidente, su manera de resistir al olvido. Ana Frank nació en Frankfurt, Alemania, en 1929 en el seno de una familia judía liberal, cuando el nazismo comenzó a ganar fuerza y a señalar a los judíos como enemigos del Estado. Sus padres Otto y Edith Frank decidieron emigrar a Ámsterdam buscando un futuro más seguro. Durante un tiempo la vida volvió a tener colores. Ana fue al colegio, hizo amigos y soñó con ser escritora o actriz. Pero en 1940 los nazis ocuparon los Países Bajos y la sombra del miedo volvió a caer sobre la familia. El 6 de julio de 1942, cuando su hermana Margot recibió una orden para presentarse ante las autoridades nazis, su padre comprendió que ya no había tiempo. Esa misma mañana la familia Frank desapareció de la vista del mundo. Se escondieron en un lugar secreto, detrás de la empresa donde trabajaba Otto Frank. Era un anexo oculto tras una estantería giratoria, el anexo secreto. Allí vivirían ocultos durante más de 2 años, junto con otra familia judía, los Van Pels, y más tarde un dentista llamado Faiset Besser. En ese encierro forzado, Ana comenzó a escribir su diario, al que llamó Kitty. Le contaba sus pensamientos, sus miedos, sus enojos y también sus sueños. «Quiero seguir viviendo después de mi muerte», escribió alguna vez, y lo logró. Ana relataba con sinceridad lo que ocurría cada día. El miedo constante de ser descubiertos, las peleas por la comida, el silencio absoluto que debían guardar durante el día para no ser oídos por los obreros de la fábrica. Pero también hablaba del amor, ese amor adolescente y puro que comenzó a sentir por Peter Van Pels, el hijo de la otra familia escondida. A pesar del horror, Ana nunca dejó de observar el mundo con curiosidad y esperanza. Miraba el cielo desde la pequeña ventana del ático y escribía: «Mientras pueda mirar al cielo sin miedo, sabré que aún hay pureza en el corazón humano». En el diario vemos a una niña que se transforma lentamente en mujer, que se pregunta por la fe, la justicia, la libertad. Su escritura madura se vuelve más profunda, más urgente. Pero el 4 de agosto de 1944, el silencio del anexo fue roto. La Gestapo les había descubierto. Hasta hoy nadie sabe con certeza quién los delató. Fueron arrestados y enviados al campo de concentración de Auschwitz. Allí, Ana fue separada de su padre Otto, quien sería el único sobreviviente. Más tarde, junto a su hermana Margot, fue trasladada a Bergen-Belsen, donde ambas murieron de tifus, probablemente en febrero de 1945, pocas semanas antes de que el campo fuera liberado. Tenía solo 15 años. Cuando la guerra terminó, Otto Frank regresó a Ámsterdam. Lo había perdido todo, a su esposa, a sus hijas, a sus amigos. Pero una antigua empleada, Miep Gies, que había ayudado a esconderles, les entregó algo que había conservado con cuidado durante todo ese tiempo, el diario de Ana. Otto comenzó a leer las páginas escritas por su hija y comprendió que tenía entre las manos una voz que el mundo necesitaba escuchar.
En 1947 publicó el libro bajo el título El diario de una joven. Desde entonces ha sido traducido a más de 70 idiomas y leído por millones de personas. ¿Sabías que Ana escribió gran parte de su diario en una libreta que le regalaron por su cumpleaños número 13, el 12 de junio de 1942? En el anexo tenía que caminar descalzos durante el día para no hacer ruido y usaban papel higiénico o tela como cortinas para que nadie los viera desde la calle. Ana reescribió parte de su diario tras escuchar en la radio que después de la guerra se recopilarían testimonios sobre el sufrimiento del pueblo holandés. Ella soñaba con publicarlo algún día. El diario original todavía se conserva en el Museo de Ana Frank en Ámsterdam, que recibe más de 1 millón de visitas al año. La famosa estantería giratoria que escondía la entrada del anexo aún está allí intacta. El diario de Ana Frank no es solo el testimonio de una guerra, es la voz de una niña que encerrada entre paredes fue capaz de soñar con libertad. Sus palabras atraviesan el tiempo porque hablan de lo que todos tenemos y deseamos, ser escuchados, ser comprendidos, dejar una huella. Ana escribió: a pesar de todo sigo creyendo que la gente es buena de corazón. Y esa frase escrita por un adolescente en medio del horror sigue siendo una de las más poderosas lecciones de la humanidad. Han pasado más de 80 años desde que Ana tomó su pluma, pero su voz no se ha apagado, porque mientras alguien lea o escucha sus palabras, Ana Frank seguirá viva, en su diario, en la memoria del mundo y en cada uno de nosotros.